congregacional, no quiero solamente repetir lo que ya Zoraida dijo, que entendamos el propósito de las cosas. A veces estamos tan cómodos, hermano, y lea esos boletines que pone el hermano José Paniagua. Él puso algo acerca del ayuno, valiosísimo, ojalá todos lo leyéramos. Pero hermano, usted revisa Segunda de Crónicas 20, la historia de Josafat. Y Josafat no hizo nada malo. Y iban 3 grupos, 3 ejércitos a atacarlo a él. ¿Qué hizo él? Consultó a Jehová. Él no dijo, pero Señor, yo no he hecho nada malo. No, iban 3 ejércitos a atacar a la nación. Consultó a Jehová, proclamó ayuno. Léalo en Segunda de Crónicas 20, usted lo va a ver ahí. Porque a veces, sin darnos cuenta, estamos demasiado cómodos en las bendiciones que Dios nos ha dado. Y Dios nos quiere alerta, Dios nos quiere despiertos, Dios nos quiere vigilantes a nosotros. ¿Qué pasó con la iglesia apostólica? En el libro de los Hechos. Los apóstoles hacían milagros y maravillas. Y compartían juntos la comida. Y nadie estaba necesitado. Pero se quedaron ahí mismo. Y se olvidaron que el Señor les dijo, ir por todo el mundo, me seré testigos. Se quedaron en Jerusalén. Demasiado cómodo, mucha popularidad. Porque apenas un paño le llevaban a Pedro de un enfermo y el enfermo era sanado. Eso es peligroso, la comodidad. Hay que sacudirse. Entonces ese ayuno es para que el Señor nos hable. Tenemos aquí 5 años y por eso vamos a estar dormidos y recostados aquí. No, que el Señor nos muestre. Nos quiere tener 12 o 15 años más aquí, hermano Dore. Gloria a Dios. Pero a lo mejor el Señor quiere llevarnos a otro nivel y darnos un templo propio a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Sea uno o el otro el caso, estar siempre vigilantes. Entonces, hermano, únase a ese ayuno los jueves, como dijo mi esposa, de 7 a 2 de la tarde, pero siempre cuidamos la discreción. Hay hermanos en edad avanzada, hay hermanos que toman medicamentos, hay hermanos que necesitan cierto alimento a cierta hora. Entonces ahí yo le dejo a usted la discreción. Siéntase bien delante del Señor. El tiempo que usted le pueda dispensar al Señor, para que el Señor vea que somos una iglesia vigilante, Ana, vigilante, siguiendo paso a paso las instrucciones que Él nos da. Cuando fue a libertar al pueblo de Egipto, el Señor le dijo que estén quietos, que ni un perro ladre, no se muevan. Hubo un silencio por ahí cuando pasó el ángel de la muerte, pero cuando el Señor dijo avancen, ceñidos vuestros lomos, entonces avanzaron. Qué importante cuando el Señor nos dice que nos estemos quietos. Entonces estarnos quietos. Pero cuando el Señor nos dice muévete, entonces movernos. Bendito sea el nombre del Señor. Estar atentos a la voz de Dios. Eso es lo que perseguimos en el ayuno, hermanos queridos. Y el título de esta homilía: la humildad cura la mundanalidad. La humildad cura la mundanalidad. Y ustedes me van a acompañar a la carta de Santiago en el Nuevo Testamento. Les voy a invitar a que se pongan de pie, los que puedan, los que sientan, porque es una forma de honrar la palabra del Señor. Gracias una vez más por estar aquí. Veo a Adrián por ahí muy elegante. Adrián, Dios te bendiga. Mabel también, la veo por allí. Gloria a Dios. Le decía a Nancy que yo anhelo que vayan por allá y nos disfrutemos una taza de café. Sí. Hermanos, para mí resulta muy largo no vernos en una semana. Me gusta en la semana. Bueno, no todos podemos por cuestión de distancia y de transporte, pero los que estamos más cerca, vamos a vernos, vamos a compartir más. Gloria a Dios. La humildad cura la mundanalidad. La humildad a la que nos manda el Señor es contraria a la mundanalidad. Y hoy lo vamos a ver. Y cómo el Señor nos habla a través de su santa palabra. Santiago capítulo 4, ustedes lo tienen ahí en su programa. Solamente 10 versículos. Para gloria y honra del Señor, vamos a leer su palabra. Estaba en Efesios yo. Es
ese verso que Zoraida citó, donde dice que Dios nos da más abundantemente de lo que pedimos o imaginamos, está en Efesios 3:20. Es Dios que dice que si pedimos por una cosa, Dios es capaz de bendecirnos en muchas áreas que nunca nos imaginamos nosotros, hermano. Eso es bíblico, lo que ella dijo. Tiene un sentido. Santiago 4, versos 1 al 10. Alabado sea el nombre del Señor. Y quiero pedir a nuestra hermana amada y querida Berenice que nos lleve al Padre en oración. Siempre necesitamos la oración de nuestros hermanos para compartir la palabra con temor y con temblor. Así que dice Santiago 4: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que el Señor ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Porque Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Oremos. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por este día que tú permitiste que nosotros estuviéramos aquí unidos unánime, Señor Padre amado, para seguir exaltando tu nombre y dándote gracias por todo lo que haces en nuestras vidas cada día, Padre. En esta mañana te pido, Señor, que esta palabra, Señor, Padre, penetre hasta lo más profundo. que llegue, Señor. Y que la lloremos, Háblanos, la Dios guardemos mío. como ese tesoro, Señor, valioso, Padre. Sabemos que tú siempre nos hablas a través de tu palabra, Señor, y que no hagamos oídos sordos, más que seamos hacedores de lo que tu palabra dice. Bendecimos tu nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. Qué bien se ve la iglesia. Qué bien. Se ven tan hermosos ustedes ahí, listos. Ya adoramos al Señor con nuestras alabanzas, le dimos al Señor. La gente cree que Dios no espera presentes de nosotros. Una vez yo dirigí un mensaje desde aquí: ¿qué podemos regalarles al Rey? ¿Qué se supone, Ana, que el Rey lo tiene todo? ¿Qué podemos darle? Ofrendémosle nuestra adoración. Dios le fascina nuestra adoración. Usted sabe que Dios, siendo todopoderoso, se derrite con nuestra adoración, de gozo, de alegría. Y la obediencia a Él es como un adorno a la adoración que le profesamos. Santiago. Dice que Santiago escribió a las 12 tribus que estaban dispersas. Dice en la dispersión. Dice el capítulo 1. Vamos a leer en el 4, vamos a predicar en el 4. Pero la introducción está en el capítulo 1. Dice que le escribió a las 12 tribus en la dispersión. Luego dice salud. Era una forma de saludar introductoria de ellos, mayormente de Santiago. Entonces se nota que en principio, cuando dice los dispersos, era el pueblo de Israel, porque dice las 12 tribus. Cuando dice dispersión, es fácil deducir que era que estaban dispersos en el mundo.
en distintas regiones del mundo. Él escribió a estos destinatarios que estaban dispersos por el mundo. Pero esta carta, hermano, dejó de ser regional ya. Dejó de ser estrechamente cultural. Ya no para una cultura. Ya no solamente para las 12 tribus. Esta carta de Santiago, como toda la palabra, se aplica a todos los cristianos. A todos los cristianos. En el momento inmediato que Santiago escribe, fue a las 12 tribus. Pero ya no. A medida que pasa el tiempo, la palabra es para todos nosotros. La palabra del Señor. Y el autor se identifica a sí mismo como Santiago. Santiago, hermano del Señor Jesús. Aparentemente, Santiago era un incrédulo durante el ministerio de Cristo. Pero era un incrédulo acerca de la predicación de Cristo. Él creía en Dios, él creía en su Señor. Tenía su instrucción judía, como todo niño judío. Él creía en su Dios. Era incrédulo en cuanto a la administración de Jesús. Dice una fuente, una tradición de mucho peso, que él era un incrédulo. Que él creyó después de la resurrección de Cristo. Entonces él creyó. Luego fue un tremendo líder en la ciudad de Jerusalén. El historiador Flavio Josefo dice que Santiago murió apedreado aproximadamente en el año 62 de la era cristiana. Mire el precio que tuvo que pagar Santiago por su fe. Antes incrédulo, se convierte a Cristo, que era su hermano, y muere apedrado. Hermanos, esa gente nos dejaron un legado a nosotros. Nosotros vivimos un tiempo de gran paz y sosiego, de verdad. Entonces Josefo dice eso, que en el año 62 de la era cristiana, Santiago, en el contexto, los versos que están delante, le sale al frente a la mundanalidad. Y la mundanalidad es una enfermedad que contagia, una enfermedad infecciosa, la mundanalidad, que se está filtrando en las iglesias. Usted no se imagina cómo la mundanalidad se está filtrando en la casa del Señor. Y eso es una afrenta a Dios. Dios nos llamó. La palabra iglesia viene del griego eclesia con 2K. Y la palabra iglesia significa ser llamados fuera. ¿Fuera de dónde nos llamó Dios? Fuera del mundo. Fuera del mundo. Fuera de cómo el mundo actúa. Fuera de las mentiras que dice el mundo, los cuentos que hace el mundo, las mentiras, etc. Entonces, después que Dios nos llama, eclesia, una raíz griega, como después que Dios nos llama fuera, entonces vamos a permitir que la mundanalidad entre a la iglesia. Eso contamina a la iglesia. Hay ministros que presentan un circo en la iglesia con tal de tener gente y atraer jóvenes y esto y lo otro. De aquí damos la palabra de Dios. Nosotros no somos los que convertimos ni los que convencemos a la gente. Es el Espíritu de Dios. Es el Señor. Nosotros lo que debemos preocuparnos es dar el mensaje. Como dice Pedro, la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios pura. Pura. Pero hermano, usted se sorprende cómo está entrando la mundanalidad a la iglesia. Los bailes, los espectáculos. A veces usted puede revisarlo en los videos que presentan de iglesia. Saltan como imitando animales. Se arrastran imitando perros. Eso es una infracción grande, una afrenta, una ofensa al Dios Todopoderoso. Porque los animales no tienen la imagen ni la semejanza de Dios. ¿Cómo yo voy a reducir la santidad de Dios a un animal? Se ponen a hacer sonidos como las gallinas en pleno templo. Muchas barbaridades. Y uno dirá, ¿y dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde están esas acciones? ¿Dónde está la base bíblica para hacer eso? Por eso yo siempre le digo, hermanos, vea lo que usted vea, vaya a la palabra. Oiga lo que usted oiga, aun sea de voz del pastor,
vaya a la palabra de Dios y revise y compruebe que lo que usted oyó y vio tiene base bíblica. Porque hay muchas cosas que se parecen al fiel cumplimiento de la palabra de Dios, pero no lo es. Entonces tenemos que estar alerta con la mundanalidad, que no se meta en la iglesia, para que Dios nos pueda bendecir. Hermanos, no podemos ser mundanos y cristianos al mismo tiempo. Esto Dios no lo va a permitir. Dios no lo va a aceptar. Y se nos va a complicar la vida de una manera. Nosotros sí estamos llamados a ayudar a la sociedad como podamos, pero no convertirnos a la sociedad. No, que se conviertan ellos a nosotros. Porque la ayuda comunitaria, Cristo la aprobó. Las obras al necesitado, a la sociedad. Tenemos que tender la mano al necesitado. Pero convertirnos a ellos, no. Y usted se sorprende, hermanos. Hay creyentes ahí afuera que usted se rasca la cabeza y usted dice, ¿y esa persona es creyente? Por las cosas que hace, la forma que habla, la gente con quienes se reúne. Entonces, hermanos, tenemos que estar claros. Santiago le sale al frente a la mundanalidad aquí. Y es muy estricto él en su mensaje, porque él sabe que es una enfermedad. Él sabe que es una enfermedad. Aquí habla de celos amargos que dominan el corazón, rivalidades, dice Santiago. Habla de guerras. Y a uno le da mucho trabajo imaginarse una iglesia con estas características. Guerras, pleitos, envidia entre vosotros, dice Santiago. Y cuando Santiago dice guerras, no se está refiriendo a la guerra de Ucrania y de Rusia, no se está refiriendo a la guerra de Israel con Hamás, no se está refiriendo a la guerra que conocemos tradicionalmente. Está hablando de la guerra interna entre creyentes, pugnas, envidias, tirijadas, como decimos. Y a eso es que le sale al frente Santiago. Celos amargos que dominan el corazón. Oiga, de cristianos, ese cuadro es difícil imaginarse. Que sean personas redimidas, que tengan eso en el corazón. Personas renacidas, que han nacido de nuevo en el Señor. Como Jesús le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. Para ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Pero si ya nacimos de nuevo, ¿por qué vamos a cultivar guerras interiores, envidia, codicia, odio hacia nuestros hermanos? Esto es muy difícil, hermano. Eso no debe ser. Y Santiago dice que esta sabiduría, porque ellos se jactaban de que eran sabios, dice que esta sabiduría no proviene de Dios. No. Pero ¿y cómo va a ser que la sabiduría del Señor se manifieste en disputas, en envidias, en ofensa a nuestros hermanos? Eso es, hermano, eso ni se discute. Santiago dice que no proviene de lo alto, que es animal, que es diabólica, dice Santiago. Yo le doy gracias a Dios, se lo he dicho a ustedes muchas veces, le doy gracias a Dios por la forma que ustedes son. Porque esta es una iglesia pura. Y vamos a luchar porque se conserve pura hasta que el Señor venga. Pero lo que hemos estado militando en otras iglesias, podemos ver la diferencia. Me han comentado, hermanos, que cuando están de viaje van a otras iglesias a visitar y ven que es totalmente diferente a la nuestra. Claro, la forma administrativa de cada iglesia, eso es a discreción de sus líderes. Pero hay iglesias que no salen de un pugilato y una envidia. Y yo quiero ese puesto, yo quiero aquel cargo. Deje que Dios se lo dé, hermanos. Deje que sea Dios que se lo dé. Santiago describe estas cosas como animal, diabólica, que no deben entrar en la iglesia, porque somos hermanos. Entonces el verso 17 es que establece la diferencia. El versículo 17 de este capítulo 4. Usted ve, Santiago les reprocha a ellos que esa sabiduría que ellos creían que ellos tenían era diabólica. Lo dice Santiago. Pero ya el verso 17, no, el verso 6, dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios,
Resistid al diablo y de vosotros huirá. Hermano, lo que da Dios es de paz y de beneficio para nosotros. Entonces, Santiago establece el contraste, hermanos queridos. Santiago establece el contraste. Perdón, es el capítulo 3, verso 16. Todavía está en el contexto. En el capítulo 3, verso 16, Santiago establece la diferencia. Le dice a esos hermanos, eso que ustedes tienen por sabiduría, eso es diabólico. Porque donde hay contienda, donde hay envidia, eso es diabólico, está Satanás ahí. Pero mire el verso 16 del capítulo 3, cómo establece la diferencia. Porque donde hay celo, contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y dice el 17, pero la sabiduría que es de lo alto, esa es la verdadera sabiduría. No lo que los hombres decimos que es sabiduría. No lo que los libros dicen que es sabiduría. Es lo que el Todopoderoso, que todo lo sabe, establece lo que es sabiduría. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿qué? Pura. Dice, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. ¿Usted ve la diferencia? Llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresía. Usted sabe, una iglesia hipócrita, yo no puedo imaginarme una cosa así. Que presentamos una cara por el frente y después cuando el hermano da las espaldas, somos otra cosa. Eso no es del Señor. Eso no es de Dios. Entonces, vale la pena, hermano, estar en el verso 3 en adelante. Esa es la verdadera sabiduría de Dios, donde nos extrañamos, donde hay paz, donde hay comprensión. Esa es la sabiduría del Señor, no donde hay dirijadas. No. Entonces, en este capítulo 4 que estamos tratando, ustedes saben que hay dos preguntas retóricas que hace Santiago. ¿De dónde vienen las guerras? Dice él, entre vosotros. Él lo dice claro, que la guerra está entre hermanos. No es de vuestras pasiones, eso es carnalidad. Por eso el título de que la humildad cura la mundanalidad. Esas pasiones combatiendo dentro de los hermanos, eso es carnalidad. Eso es falta de sometimiento al Señor. Y Santiago menciona codicia, envidia, crimen del corazón, situación potencialmente destructiva. Dice, no saben pedir, y cuando piden mal, dice Santiago. Santiago no adornaba las palabras, las decía directamente. Es que la gente de este tiempo daba el mensaje de Dios como Dios se lo daba. El rebelde va a decir, ay, viene este ya a reprochar y a exhortar, y se va. Pero el que es humilde, el que quiere a Dios, el que quiere servirle a Dios, dice es verdad lo que dice el mensaje. Porque está basado no en la idea del pastor, no en la ideología del ministro, sino que está basado en la palabra del Señor. Entonces debemos ser humildes y aceptar, hermano. Y cuando veamos un asomo de codicia, de envidia, de crimen, porque la gente cree, hay crimen aquí adentro. Usted no tiene que coger un cuchillo o una pistola. Hay crimen del corazón. Se puede matar a un hermano con el corazón, con el odio. Entonces, esta gente ni siquiera sabían pedir, porque pedían para su deleite egoísta. Para su deleite. El término que dice que pedían para su deleite proviene de la misma raíz griega de donde procede el hijo pródigo en Lucas 15:13. Dice que malgastó todos sus bienes viviendo perdidamente. La misma raíz griega. Cuando dice, y cuando ustedes piden para su deleite, para sus caprichos. No eran corazones contritos y humillados como Dios espera. Porque Dios no desprecia un corazón humilde, sencillo que viene a Él. Pero cuando estamos pidiendo interesadamente y egoístamente para nosotros, Dios no nos va a escuchar, mucho menos nos va a responder. Pero esa misma raíz proviene, como yo les dije, del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo, que desperdició todos sus bienes.
viviendo perdidamente. Lucas 15, versículo 13, donde está la maravillosa parábola del hijo pródigo. Hermanos, esto se parece tanto también lo que hizo el hijo pródigo a esta mundanalidad. Yo no quisiera de ustedes que se digan, esas personas son cristianos en la iglesia, pero esas personas en otro ambiente son otra cosa. Yo quisiera que de ustedes dijeran, esa persona es creyente en Jesucristo, en cualquier lugar, donde quiera que vaya, no se avergüenza de su Señor. A esa meta que debemos alcanzar nosotros. Eso era lo que Santiago quería transmitirle a ellos. El hijo pródigo son pecados de diferente naturaleza, pero es rebeldía también lo que hizo el hijo pródigo en la parábola de Lucas 15. Una maravillosa parábola, una joya dentro de la literatura cristiana, la parábola del hijo pródigo. Y yo les digo a ustedes, sáquenle el mayor provecho a la palabra de Dios. Aprovechen cuando la Biblia habla en sentido figurado. Aprovechen cuando la Biblia habla en un aspecto tipológico. Aproveche la Biblia cuando la Biblia nos habla a través de analogías. Aproveche la palabra de Dios. Aprovechela. Sáquenle el máximo a la palabra de Dios. Usted ve esta familia en la parábola del hijo pródigo. ¿A quién representa el hijo que se fue? Al hijo que le dijo al padre: Padre, dame de mi herencia lo que me corresponde, yo me voy. El muchacho se fue creyendo que se iba a dar la gran vida, y lo que encontró fue el fracaso. ¿A quién usted cree que representa? Y le estoy diciendo, aproveche la Biblia. Ve en la Biblia mucho más de lo que está escrito. Ese muchacho representa al creyente descarriado, al creyente que se aparta de la iglesia, ese niño, y quiere andar por esos mundos creyendo que lo conoce. Pero ese mundo allá afuera, hermano, es una selva. Es una selva ese mundo, no crea que usted lo conoce. Es como una de esas plantas carnívoras que comen carne y se tragan todo lo que encuentran. Eso es ese mundo allá afuera. Pero representa ese cristiano que se aparta de la iglesia. ¿A quién representa el Padre? El Padre representa a Dios. El Padre en la parábola del hijo pródigo representa al Señor. Pero, ¿dónde hay también una representación importante? En la hacienda del Padre, en la propiedad del Padre. El Padre tenía ganados, tenía sirvientes allí, muchos. ¿Qué representa la hacienda del Padre? La iglesia, hermanos, la iglesia. Porque el hijo pródigo, cuando desperdició su dinero, que los amigos desaparecieron, él se agarró el estómago y dijo: cuánta hambre tengo, y en la casa de mi padre tanta comida en abundancia. La casa de su padre. Hermano, en la iglesia hay suficiente alimento para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Porque el alimento comienza con el espíritu. Tanta comida en la casa de mi padre, y yo pereciendo aquí de hambre, muriéndome de hambre, queriendo comer algarrobas, que eran las comidas de los cerdos, y ni siquiera le daban de eso. Y usted me preguntará: pastor, ¿y el hijo mayor que se quedó, que no se fue, a quién representa? Representa la exigencia farisea de la justificación por obras. Los fariseos reclamaban la justificación por lo que ellos hacían, no por la gracia de Dios. Entonces representa el reclamo fariseo, el hijo mayor. Yo me quedé, yo estuve aquí trabajando. Reclamo fariseo de la autojustificación. Hermanos, por nosotros mismos nunca nos podremos justificar. Somos justificados por la gracia en nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Pero aproveche, hermano, las representaciones que tiene la iglesia. La palabra de Dios, la Biblia. Aprovéchela. No tenga la Biblia como un adorno en su casa. Sáquele provecho en todas estas figuras representativas que está ahí en la parábola del hijo pródigo. Y estamos conectados al tema, hermanos. Estamos conectados al tema. Cómo la humildad realmente cura la mundanalidad. El hijo pródigo no fue humilde. No. Él no fue humilde. Cuando él le reclamó a su padre la parte de su herencia que le corresponde, fue irrespetuoso. Fue rebelde también. Y recuerden, se lo hizo al padre. El padre es una representación de Dios. Pero imaginémonos nosotros como el hijo pródigo y a Dios como el padre de la casa. Que yo vaya donde Dios y le diga: Señor, dame lo que me corresponde de mi herencia, porque yo me voy. El Señor me va a mirar y se va a arrancar la cabeza y ¿este de qué me está hablando? Porque era esclavo y yo lo liberté. Y no solamente lo liberté, lo adopté como mi hijo. Ahora yo estoy pidiendo que una parte que me corresponde de mi herencia. ¿Y qué tal que ya Dios me sacó del pecado? ¿Y qué tal de que ya soy un hijo de Dios? Entonces, si nos ponemos con esa exigencia delante de Dios, Dios nos va a leer la cartilla, Dios va a sacar y nos va a decir: ¿qué es lo que tú me estás pidiendo? Mira lo que dice mi palabra: la paga del pecado es muerte. Es muerte. Tú tienes la fianza para pagar tu pecado. Yo la pagué. Yo soy tu dueño. Usted ve, no podemos, hermanos, dirigirnos a Dios con irrespeto, mucho menos alejarnos de él. El muchacho fue rebelde al reclamar su herencia. Se volvió mundano. El joven se volvió mundano. Se fue al mundo a darse la vida loca, como dicen por ahí. Y mordió el polvo, tocó fondo. Y yo, cuando le hago esta narración, hermano, imagínese usted, imagíneme yo, porque hay momentos en que anhelamos alejarnos de la iglesia. Hay voces e influencias, a veces las mismas pruebas que tenemos, a veces nos dicen: no, tú puedes estar un tiempo sin ir a la iglesia, no te preocupes. Eso de leer la Biblia, eso puede esperar. Eso de ir a adorar a Dios, espérate un tiempito, quédate descansando. Un descanso diabólico a veces. Porque a veces cuando nos quedamos en nuestra casa es peor el mal que tenemos. Cuando venimos a la iglesia, que tocamos la gloria de Dios, salimos de aquí transformados. Lo digo por lo que yo he visto como ministro. ¿Cuántos hermanos no han desafiado quebrantos en su casa y han venido a la iglesia y el Señor los ha sanado aquí? Aún han venido desalentados de la casa, porque el desaliento es otra enfermedad. Y aquí reciben fuerzas. Pero, hermano, nunca le reclamemos a Dios. Nunca. Nunca. Nosotros estamos para proclamar, que es muy distinto. ¿Qué es reclamar? ¿Qué proclamamos? Las promesas que Dios nos hizo ahí. Y proclamarla con humildad ante el Señor. Santiago dice que Dios pone su gracia ¿sobre quién? Sobre los humildes. Pero al altanero y al orgulloso, Dios lo mira de lejos. Yo no quiero que Dios me mire a mí de lejos. Yo no quiero, hermanos. Yo no quiero que Dios me mire a mí de lejos. Cuando yo he cometido mis infracciones, yo rápidamente, yo no espero mucho tiempo, yo voy y me arrastro ante la presencia de Dios para que me tenga compasión el Señor. Pero de ninguna manera que el Señor me mire de lejos a mí. Ese muchacho tocó fondo. Y aún él fue, ¿cómo les digo? Aún en cierto sentido él le fue bien. Que cuando se le acabó el dinero, todos esos falsos amigos de dos caras se fueron de allí. Lo dejaron. Porque hay amigos que están por conveniencia al lado de uno. Hay amistades que son por conveniencia. Dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Pero lo bueno de esto fue que se fueron. Pero allá afuera
Hay amigos que te intoxican. Hay amigos que te hunden. Hay amigos que te dicen una cosa y después te traicionan en ese mundo. Por lo menos los amigos de él se fueron cuando él se le acabó el dinero. Dice la Biblia que se arrimó. Usted sabe lo que es arrimarse. Tú siendo un hijo del dueño de una hacienda, donde habían mucho ganado, muchos sirvientes, ahora tú estás arrimado como un cualquiera, como un huérfano que no lo quiere nadie. Hermano, eso es tremendo. Yo no quiero verme así. Yo no quiero que Dios me mire de lejos, ¿no? Entonces debemos actuar como hijos para que Dios nos tenga como sus hijos. Hay que tener la postura de hijos siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Pero él reaccionó y dijo: ya sé, me levantaré e iré a mi padre. Pasando hambre, hermano, el estómago pegado lo tenía. El que alimentaba los caballos y las vacas en la casa de su padre comía mejor que él. Él siendo el hijo, los sirvientes en la casa de su padre, los que atendían el jardín, comían mejor que él. Un muchacho, el estómago pegado, queriendo comer, arrimado en una casa. Yo no quiero verme así, no. Después que Dios me dio su gracia, yo no voy a arriesgar la gracia del Señor. Y todo eso es mundanalidad. Tenemos que curarnos de la mundanalidad. El hecho de que no haya entrado a la iglesia, porque les digo, hermano, yo estoy como un halcón. Ustedes me ven a mí riéndome aquí, compartiendo con ustedes. Pero los ojos míos están bien fijos acá. Que no entre por esa puerta la mundanalidad. Que entre la gracia de Dios mejor. ¿Cuántos dicen amén? Que entre la gracia del Señor todo el tiempo. Entonces, hermanos, los que estamos firmes, continuemos en esta firmeza al Señor. Y si algunos de ustedes han pensado alejarse, y cuando digo alejarse de la iglesia, estoy hablando de alejarse de la lectura bíblica periódica. Porque no me diga que periódicamente leemos la Biblia en nuestras casas 3 y 4 veces. Eso es difícil de creer. Eso es difícil. Puede ser que 1 o 2 lo hagan, pero eso es muy difícil por los afanes mismos que presenta la vida. Entonces en la iglesia estamos obligados a oír palabras de Dios. Así que vuelvo y les digo otra vez, como empecé esta exhortación. Si alguno de ustedes ha pensado alejarse de la iglesia, alejarse del Señor, no lo hagan. No lo hagan, porque eso es mundanalidad. Eso es mundanalidad. No podemos ser amigos del mundo y ser amigos de Dios. Lo dice Santiago claro. Usted se hace amigo del mundo y hace lo que el mundo hace y actúa como el mundo actúa. Dice que usted está entonces constituido en enemigo de Dios. Yo ni quiero que Dios me mire de lejos, como dije ahorita, ni quiero ser enemigo de Dios tampoco. Yo no quiero, al contrario, yo quiero tener el más fuerte del lado mío. Dios es todopoderoso. ¿Cuántos le glorifican en esta tarde? Dios es todopoderoso. A usted y a mí nos conviene estar del lado del más fuerte. Del lado del más fuerte. Yo le digo a ustedes la vez que ustedes se ríen, perdónenme que le haga la repetición otra vez, pero cuando estábamos jugando béisbol en un estadio de allá, un play callejero de allá, yo era un muchacho grande, pero yo no tenía malicia, hermano. Yo no sabía pelear. Yo no era agresivo. Cualquiera se engañaba con mi tamaño. Y yo estaba bateando ahí, tratando de batear. Y un muchacho más grande que yo, con más millas corridas, con mucha experiencia, un tipo acostumbrado a pelear, un peleador de la calle, me estaba haciendo la vida imposible. Y tú no sirves, y tú lo otro. Y en una yo le llamé la atención. Pero no era mi intención pelear con ese tipo. Un tipo hasta con cicatrices en la cara. Yo le dije: hey, déjame tranquilo, déjame concentrarme. El tipo vino y me dio un puño. Yo no sé si me dolió más la vergüenza que el golpe. Un manganzón como yo.
Me dolió más la vergüenza que el golpe. Pero yo le digo a ustedes que cuando llegué a casa, que mis hermanos mayores vieron eso, Leo, ¿qué te pasó? No, que fulano me dio. Vamos para allá. Vamos. Ahí yo salí envalentonado. Entonces, vamos a buscarlo al tipo. Tú vas a ver ahora lo que le va a pasar. Pero me fui con el rabito entre las piernas primero cuando me vio. Usted se imagina lo que es estar del lado del más fuerte. Yo con mis hermanos me sentía seguro. Y si agarraban a ese tipo, mire, le iban a dar duro, porque yo no me metí con él. Pero esos hermanos míos andaban levantando hasta las piedras a ver si lo encontraban. El tipo dijo, no, esto no es conmigo. ¡Pum! Y desapareció. Pero yo salí envalentonado. ¿Dónde está el tipo? ¿Dónde está? Pero me había ido llorando, agarrándome con el rabito entre las piernas, como dicen. Hermano, es para transmitirle la idea que a nosotros nos conviene estar del lado del Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A nosotros nos interesa que Dios nos mire, tener la gracia de Dios, ser humildes delante de Él. Dios ha prometido que nos defenderá. Dios ha prometido que nos sustentará en nuestras pruebas y dificultades. Nos sentimos seguros cuando caminamos delante del Señor, porque Él pelea por nosotros. Entonces, hermanos, en esta Navidad no se me convierta en mundano, por favor. Hay gente que se marea en el tiempo de Navidad con lo subliminal de los colores, la música. Todo es una forma de acondicionar la mente, hermanos. No es malo celebrar la Navidad, estilo familia, pero no se deje marear, hermano, no se deje marear. Sea usted mismo en Navidad, en Thanksgiving, el Día de las Madres, sea usted mismo siempre, siempre un hijo de Dios digno. Algo que me llama a mí la atención y quiero ponerlo a pensar a usted también con esto, porque usted es un ser que piensa, hermano. Usted tiene una mente que piensa. Y es respecto a la Navidad. Jesús nació, ok, en un pesebre. Vinieron los pastores, a ver esta experiencia donde la estrella se detuvo. 2 años después aproximadamente, ya el niño estaba en una casa, llegaron los magos de Oriente con los presentes. Ya Jesús estaba grande. Pero usted ve en la Biblia que cada año estén celebrando el nacimiento de Jesús. Usted no lo va a ver en la palabra. Jesús nació una vez y fue recibido. Fue recibido con cánticos de ángeles. Gloria a Dios en las alturas. En la tierra paz y buena voluntad. Pero usted no ve a nadie. Miren, ahí se conmemora el nacimiento de Jesús. Nos lo venden. Yo lo que le digo a ustedes, hermanos, despierten. No nos dejemos hipnotizar por una específica temporada. Seamos sobrios. Yo sé que algunos van a decir, ahí viene el pastor otra vez de Aguafiesta, queriéndonos aguar la Navidad. No, yo lo que quiero es que ustedes sean sobrios, hermanos, y que ustedes piensen por sí mismos. Bendito sea el Señor, porque así somos cristianos y no somos mundanos. Y la humildad, hermanos, cura la mundanalidad. La humildad está a nuestro alcance. Solamente 2 frases que quiero dejarles a ustedes, y está en el verso 7 y en el verso 9 para terminar. Ahí están las palabras clave para una vida cristiana fructífera, victoriosa. Que usted sea capaz de darle a otro. Que usted sea capaz de acercarse al que está desalentado, al que está confundido, y usted darle aliento y darle fuerza. Pero si usted está enfermo y débil, ¿a quién le va a dar usted? Si a usted mismo hay que atenderlo. Pero aquí está en el verso 7, hermano, en el verso 9. Dice, someteos pues, dice. ¡Wow! ¡Qué palabra tan grande! Luego en el 10 dice, humillaos. ¿Delante de quién? Dice el 7, pues a Dios. Dice, someteos a Dios. Humillaos delante de quién? Del Señor, humillaos. Hermano, en este camino, para ser fuertes y para ser victoriosos, hay que humillarse, hay que someterse, hay que ser débil para entonces ser fuerte. ¿Ustedes me siguen? Hay que ser débil y humillarse delante del Señor para que Él nos dé fuerza y poder levantarnos. Abrácese de esas 2 palabras, hermano. Abrácese, piense en ellas constantemente. Y si a usted le falta, y a mí, sometimiento,
o humillación ante la presencia de Dios, pidámosle a Dios que nos permita humillarnos delante de Él. Pidámosela con ruego e intensidad. Dice que tu cristianismo sea tan inconfundible y tu andar tan sincero que todo aquel que te vea no tenga duda de quién es tu rey y quién es tu Señor. J.C. Ryle dijo esa frase. Se la voy a repetir porque con esto termino. Que tu cristianismo sea tan inconfundible y tu andar tan sincero que todo aquel que te vea no tenga la menor duda quién es tu rey y quién es tu Señor. Que el Señor nos bendiga en esta tarde, hermanos. Que el Señor nos bendiga. Vamos a ponernos de pie. No seamos mundanos, seamos cristianos en cualquier época. El Señor no viene a buscar gente mundana. El Señor quiere gente consagrada. Qué lindo es celebrar, sí, nuestra Navidad en la quietud de nuestros hogares. Porque cuando es con la actitud correcta, ¿qué hace la Navidad? Que unifica a la familia. Hay pensamientos puros, pero no como lo hace la generalidad. Eso no agrada al Señor. Eso también es mundano y es hasta diabólico, con lo que sentían estos hermanos a quienes Santiago le dirigió la carta. Y el acto del hijo pródigo en Lucas 15 también es un acto de rebelión hacia Dios. Es un acto de rebelión y de desafío al Señor. Qué bueno que el muchacho reaccionó y dijo: no, en la casa de mi padre, que es la iglesia, hermanos, es la iglesia actual. En la casa de mi padre hay mucho alimento, yo voy para allá. El muchacho se levantó. El golpe lo había mareado tanto que él se hubiera conformado con que el padre le diga: te voy a dar un empleo en mi hacienda. Padre, recíbeme como uno de tus trabajadores, le dijo. El padre no lo dejó terminar. El padre dijo: no, un trabajador no. Póngale un anillo en su dedo, póngale un calzado en sus pies y póngale un vestido nuevo, porque este es mi hijo que se había perdido y ha aparecido, que estaba muerto y ha revivido. El Señor, el padre de la casa, no lo recibió como un jornalero, no lo recibió como un trabajador, volvió a recibirlo como hijo. Y cuánta belleza en ese padre. Recuerde, el padre simboliza al Señor. El hijo pródigo, el que se apartó, el que se descarrió, pero que volvió. Y cuánta dulzura en ese padre que no le dijo: mira, sinvergüenza, fuiste esto, fuiste lo otro, malgastaste mi dinero. Ni un reproche salen de los labios de ese padre. Al contrario, no lo dejó hablar y dice que lo abrazó y lo besó. Hermanos, no nos apartemos de las cosas del Señor. En el año, en tiempo regular, siempre hay invitaciones, siempre hay tentaciones para que nos apartemos. Ay, ¿para qué ir a la escuela bíblica? Yo voy cualquier día de esto. En el año regular, ¿cuánto más en Navidad? Preparémonos, hermanos. Seamos humildes, porque la humildad cura la mundanalidad. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias